No puedo hacer dos cosas. Bueno, vamos que ya somos 34, me encantó. La siguiente etapa, estamos hablando de la etapa que se dice estable, ¿sí? Es cuando hay un control de esa enfermedad y de sus síntomas. ¿Se acuerdan que tenía un nombre también? Esa etapa estable donde se controlaban los signos, que eran las dos palabras claves que yo les dije que tenían que estudiar. ¿Se acuerdan? Las dos palabras claves de enfermedad crónica. A ver quién me la Si saca. lo busco, lo encuentro, pero ahora mismo no lo recuerdo. Remisión, remisión. No te dejo que lo busque porque me los imagino así en la camucha, acurrucados, entonces le digo, bueno, no lo busque. La etapa estable, estamos hablando entonces de una etapa de remisión, donde hay un control de la enfermedad y de sus síntomas. Em, bueno, acá dice que los aspectos personales y las actividades se pueden hacer dentro de las limitaciones que impone la enfermedad, depende de esa enfermedad. Y esta enfermedad se trata por ahora en el hogar, ¿sí? Vamos con diabetes, lo más probable es que le den una medicación, la metformina, que le den dieta, que le digan que tiene que hacer ejercicio y ya, ¿no? Bien. Después tenemos la etapa inestable, ¿sí? El periodo inestable, que tiene que ver mucho con la exacerbación, si nos vamos a poner a comparar. Ahí sigo admitiendo por eso. Ahí está. Hablamos de un periodo de incapacidad para mantener toda esta sintomatología bajo control, ¿sí? Acá en esta etapa inestable, lo más probable es que este paciente se tenga que internar o necesite otro tipo de cuidado más específico. Y acá se interrumpe las acciones de la vida cotidiana, ¿sí? Por ejemplo, no sé, una situación, sigo con el ejemplo de diabetes para que les quede. Por ejemplo, un pico de cetoacidosis diabética. Cetoacidosis diabética hablamos de cuando hay valores más de 350 miligramos por decilitro de glucosa en sangre, ¿eh? Más de 350. Bueno, lo más probable es que el paciente eh, empiece a cursar una cetoacidosis. Para esto sí necesitamos internación y bueno, acá dice procesos de ajuste de régimen terapéutico. Obviamente que hay que ajustar toda la medicación de ese paciente. ¿Me siguen o se quedan dormidos? Sí, profe. Seguimos. Después está la etapa aguda, eh, pónganle cuando ya hay, aparte de su enfermedad, empiezan a surgir complicaciones, ¿sí? de esa enfermedad, em, que no solo también requiere internación y reposo, que postergan la vida cotidiana también. Por ejemplo, sigo con el ejemplo de diabetes para que no se confundan. En esta etapa aguda puede ser una complicación que le tengan que amputar un miembro a la persona, ¿no? Al sujeto. Entonces, eso sí es una etapa aguda donde hay que operarlo, hay que amputar. En diabetes hay pacientes que no se controlan, bueno, que la enfermedad sigue su curso, a veces hay complicaciones como el pie diabético, ¿sí? O como problemas circulatorios en los miembros inferiores. Entonces, bueno, mi perra que empezó a chumbar. ¿La escuchan? Si no, cierro la puerta. No, profe, casi nada. Ah, bueno. No molesta. Ay, Dios mío. Eso pasa por tener muchos perros. Bien, seguimos. Etapa de crisis. Etapa de crisis, ya hay situación crítica con peligro de muerte, sí que requiere un tratamiento de urgencia. En diabetes no se da mucho, digamos, algo muy crítico. Voy a cerrar la puerta para que esta perrita. Aguarden un minuto, ¿eh?
Acá estamos, acá estamos. Quedó llorando atrás de la puerta. Qué piba. Bueno. Les estaba diciendo que en el momento, en la etapa de crisis, en diabetes mucho no se ve, excepto que sea una complicación súper grave, no sé, a ver, una de las complicaciones poner diabetes que no se trata, puede ser una ACV, puede llegar a un infarto de miocardio. Ahí sí sería que entraría en lo que es una crisis, ¿sí? Que es cuando corre riesgo su vida. Otra etapa que se puede dar es el retorno. Retorno hablamos de cuando justamente regreso paulatino a su vida, a su vida cotidiana, dentro de los límites que le va dejando su enfermedad. Bueno, acá dice rehabilitación, adaptación psicosocial, retomar la participación personal con ajustes en actividades cotidianas. Por ejemplo, seguimos con el ejemplo de diabetes, el paciente lo amputaron y vuelve a su vida cotidiana, ¿sí? Cuando les dé el caso que tengan lo que voy a hacer igualmente antes del examen, les voy a dar un modelo de examen para que tengan idea de cómo es el caso, o los casos en realidad, para que puedan aplicar en ese caso todo lo que estamos viendo, ¿eh? Y por último, bueno, los dos últimos, es el declive, donde el curso de la enfermedad ya se caracteriza por un deterioro rápido y paulatino. Acá ya hay incapacidad para controlar los síntomas, acá ya se suspenden totalmente las acciones de las actividades de la vida cotidiana y empezó, bueno, acá dice que cada paso de declive, ¿no? Acá empieza a esta enfermedad a dominar toda la vida del paciente. Y lo más probable es que termine, obviamente, en lo que es la muerte, ¿sí? Que es donde hay un cese de funcionamiento de procesos corporales, renuncia a intereses. Bueno, ustedes ya vieron la muerte, ¿no? En primero, seguro. Em, Renuncia a intereses y actividades cotidianas, ¿sí? Lo más probable es que estos pacientes, sigo con el paciente diabético, lo más probable es que en esta fase ya haga una falla renal. Falla renal es que sus riñones empiezan a funcionar mal. Si su riñón empieza a funcionar mal, consecuentemente el corazón empieza a funcionar mal, hay insuficiencia cardíaca. Bueno, eso se hace todo un ciclo, que ya lo vamos a ver próximamente, donde lleva a la muerte de la persona. ¿Me siguieron hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Bien, consideraciones de enfermería, esto obviamente que están, esto de libro. Miren lo que dice acá, consideraciones de enfermería. Dicen, primero, evaluar en la fase que se encuentra la enfermedad este paciente. Según la fase, identificar los problemas y determinar metas. Elaborar un plan de cuidados. Obviamente poner en práctica esas intervenciones y evaluar esas intervenciones. ¿Qué es lo que le estoy diciendo acá? ¿Qué les estoy mostrando? ¿Las etapas de qué? Ah, del paera. Exacto, sí. Intervenciones de enfermería, las etapas del proceso de atención de enfermería. ¿M? Sí es importante poder detectar en qué fase de la enfermedad está el paciente. eh, Primero también para un poco adelantarle al paciente las cosas que pueden llegar a pasar. ¿Se acuerdan que yo siempre les digo que hay que adelantar, así bajamos el nivel de ansiedad? Bueno, a esto me refiero. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, profe. A lo ¿Quedó mucho le preguntaría qué va a tomar del parcial. Y lo más probable es que te diga, bueno, dentro del caso, esta paciente es diabética o está cursando un CA es cáncer, y le voy a decir, bueno, en qué etapa se encuentra de la enfermedad crónica esta paciente, por ejemplo, si lo pueden detectar en el caso. ¿M?
Obviamente que yo les voy a escribir cosas en el caso que ustedes puedan detectarlos. Es poner esto, volcarlo a un paciente. Por eso es que tienen que estudiar todo, porque después lo tienen que volcar en un paciente. Igual quédense tranquilos que vamos a hacer una práctica con casos. Les voy a preparar casos para que practiquen, así se dan cuenta cómo va a ser el examen. El año pasado fui más mala, le tomé directamente el examen y casi se me mueren de un infarto. Entonces prefiero, esta vez les vamos a practicar con casos así, ponemos en el caso todo lo que aprendimos, ¿sí? Bien, ¿están despiertos? ¿Vamos hasta acá? Sí, Sí, profe. sí, Bien, profe. ahí está. Bueno, eso era la parte que nos faltaba completar, que bien decía Fernando y tenía razón, nos faltaba completar esto. ¿Dónde está Fernando? ¿Estás? A ver si está Fernando. Sí, profe, buen Ahí día. está, buen día, ¿cómo estás? Bueno, ahí está lo que faltaba, ¿sí? Completamos lo que faltaba. Y ayer también nos quedó algo incompleto. Usted dijo a las Eh, 9, profe, yo pensé que tenía que estar a las 9, me perdí la mayor parte, pero igual ahí le pido a unos compañeros. Nos teníamos que conectar a las 9, me olvidé. Ay, tenés razón, lo dije la semana pasada. Nadie me hizo Sí, acordar. sí, igual ahí le pido a unos compañeros, profe. Tranqui. Bueno, bueno, bueno. Claro, Profe, habíamos. ¿puede poner otra vez el PowerPoint? Así le puedo sacar capturas, porfa. Bueno, bueno, párate que lo No, busque. no, no le Igual, pase nada. Fajardo, cállate, igual, por favor. igualmente este se lo subo, chicos, el fin de semana, mañana es sábado, mañana me pongo a subir. Ah, dale, profe, está bien. Entonces. Igual, bueno, a partir de acá, este es el power de enfermedad aguda y crónica, está dentro de ese power esto, ¿eh? Em, para cuando estudien, digo. Acá tienen la trayectoria. ¿Me seguís ahí? La trayectoria, Sí, profe. la estable, que hablábamos un poco de lo que es remisión, la etapa inestable, que hablamos de exacerbación, acuérdense de esas dos palabras claves, la parte aguda, de crisis, de retorno, de declive y de muerte. Em, Otro ejemplo bien claro es cuando es el cáncer, ¿sí? Bueno, el cáncer lo vamos a ver igual al principio del cuatrimestre que viene. Bien, ahora sí dejo de compartir. ¿Pudiste sacar? No sé quién me estaba hablando antes. Sí, profe. ¿No? Bueno, Sí, listo. Bueno, y Un ahora segundo, profe. ¿quién me está hablando? Sí, Fernando. No, profe, Le anda re mal el micrófono. Sí, no, no te escucho. No te escucho que te anda mal el micrófono. Bueno, y ahora completamos, con eso ya terminaríamos lo que es enfermedad aguda y crónica, las implicancias de la cronicidad y las fases de la enfermedad crónica. Y ahora nos vamos a completar lo de ayer, que nos quedó también ayer, una partecita que me quedé sin internet. Ahora voy a compartir. Esperen que tengo 500 PowerPoint abiertos. Acá están. Todos estos Power creo que los hice en pandemia. Qué manera de hacer PowerPoint en pandemia. Este, Ustedes seguro que estaban en el secundario todavía. Mm, Bueno, Algunos, sí. algunos. Los de primero son re jovencitos, salieron del secundario ayer más o menos. son Los pollitos. de Sí, primer profe, año. profe, gracias. me di cuenta que Son son re recién salidas chiquitos, de secundaria, como usted dijo. sí, sí, re chiquitos. Parece que Todavía estoy en el tiene la secundario. criatura. Son todos unos niños. Todavía están en cuna. Son muy niños, sí, sí.
Bueno, yo empecé a estudiar también, apenas salí del secundario, a los 17, tenía 17 cuando empecé a estudiar enfermería. Así Profe, que sí. va, no sé si Dios se dio cuenta o no sé si, pero a mí me salen unos videos en el que muestran el cómo es la apariencia de los chicos, ponerle que de 17 y 18 años, a comparación de ahora. Y hay una gran diferencia. ¿Física? Sí, física, profe. ¿Qué te sale en TikTok y en en esas cosas? Y sí, también, bueno, no sé, lo comparo con mi hermano, ponele. Yo tengo un hermano acá Ah, de 17 años que nada que ver a como era, ponerle que yo o el resto de mis amigos. no, nada que ver, cambió muchísimo la generación. Después de la pandemia fue el cambio, me parece. Nada que ver, nada que ver. Pero bueno, ahora no sé qué pasó, que antes enfermería estudiaba gente más grandecita, digamos. Es más, yo tenía alumnas de 50 años, pero este año re jovencitos, me pareció es re lindo igual, está buenísimo, Sí, pero es raro. Bueno, retomamos, ¿cómo estamos con el tiempo? Bien. Retomamos lo de ayer. Ayer nos metimos en cirugía, dimos la definición de cirugía, dimos la clasificación de cirugía según su objetivo y según su urgencia. ¿Me siguen? ¿Se van acordando? Sí, profe. Sí, profe. Después nos metimos en este segundo PowerPoint donde nos metimos en las fases que va pasando la persona, tanto en el organismo como a nivel psicológico, ¿sí? Los tipos de ansiedad que va pasando esta persona durante el proceso quirúrgico y lo que nos faltaba ver, y ayer quedamos en qué pasa con los ancianos. No sé dónde me quedé hablando, pero bueno, qué pasa con los ancianos o qué cosas hay que valorar antes de decidir que el adulto mayor, digo anciano porque está en el libro anciano, sé que se dice adulto mayor, pero bueno, como está así en el libro, respeto eso. No, no está mal dicho tampoco, pero bueno, ahora está la clasificación. ¿Qué nos dice? ¿Sí? Que en el adulto mayor, en el anciano, tanto la cirugía como la anestesia da un estrés muchísimo más mayor a que en una persona más joven, ¿sí? A un adulto mayor va a tardar más en adaptarse, en compensar, digamos, en equilibrar lo que es el organismo, va a tardar mucho más que un adulto joven. Creo que ayer les di el ejemplo de ponerle un reemplazo total de cadera, una paciente que se caiga de, no sé, de 50 años, ¿sí? No es lo mismo que una persona de 80 o 90 años. Un reemplazo de cadera, una de 90 años, y lo más probable es que no se pueda levantar más. Una de 60, no sé qué dije, 50 o 60, se recupera rápidamente, ¿sí? Ahí está la diferencia entre lo que es un adulto al adulto mayor, ¿sí? Tienen más riesgo, un aumento de riesgo quirúrgico está relacionado con el estado, ahora sí se está por cortar, em, el estado nutritivo del paciente. Habíamos dicho ayer que el metabolismo del paciente adulto mayor es mucho más lento, come menos el adulto mayor, no sé si tienen en la familia hay abuelos, em, pero comen muchísimo menos, ¿sí? Hay que tener cuidado con la salud mental, no es porque terminen locos, sino es porque hay un deterioro cognitivo en el adulto mayor. Y la capacidad funcional, dice acá, de cada individuo, obvio, la capacidad funcional, lo que es el movimiento, sus movimientos van a ser más lentos, todo esto va a necesitar mucho más acompañamiento y ayuda, ¿sí? Todo esto hace que, obviamente, en el adulto mayor tenga muchísimo más riesgo para pasar una cirugía o un proceso quirúrgico. Obviamente que si es una urgencia, no sé, es un infarto y hay que meterlo a quirófano.
pero si es una, no sé, una eventración, o a ver qué otra cosa les puedo decir, un reemplazo total de cadera, que es lo más común en los adultos mayores, y a los 90 y pico no te la operan ya, ¿sí? Bueno, en el caso del adulto mayor o en el anciano, como dice acá, hay que hacerse las siguientes preguntas antes de que ese paciente decida intervenirse, ¿no? Acá una de las preguntas es, si no se hace la intervención, ¿qué efectos tendrá en la calidad de vida? Digamos, si no se opera, ¿qué le puede llegar a pasar tan grave en el poco tiempo que le queda, ¿no? ¿Podrá dar la muerte una intervención quirúrgica agresiva? Y es muy riesgoso ponerle en un paciente. Bueno, vamos a poner mi abuela que tiene 96. Ya está para hacerle un reemplazo total de cadera, por ejemplo. Pero obviamente que no la van a operar porque tiene ya insuficiencia cardíaca, pero una insuficiencia cardíaca fisiológica de la edad. Eh, y nadie se anima, obviamente, a pasar por una anestesia porque no pasa, no la va a pasar. Me explico la forma de pensar, digamos, hay que ver los pros y los contras realmente de una cirugía en un adulto mayor. Acá dice si puede hacerse esa cirugía programada antes que se produzca la exacerbación, digamos. Hay que esperar hasta los 96, no se la podemos hacer el reemplazo de cadera un poco antes, así no llegamos a ese punto. Y bueno, eso depende. Eh, y hay que evaluar, digamos, el proceso natural de la enfermedad con la esperanza de vida. ¿Qué significa? No sé, ¿qué pasaría si la dejamos sin operarle la cadera? Y nada, lo sumo no quedará sentadita, pero no más, ¿sí? Entonces, me voy a someter a semejante riesgo a que quede ponerla en silla de ruedas por un tiempo. Digamos, eso es lo que hay que valorar en un adulto mayor. Yo acá estoy exagerando una 96, ¿no? Para que entiendan bien la diferencia. ¿Me explico? ¿Me expliqué o no? Sí, sí, profe. También hay que tener en cuenta que toda intervención quirúrgica es un riesgo en el que no se puede asegurar de que sí o sí sea exitosa. Y también, como dijo usted, el tema de la esperanza de vida según la persona, si ya es una persona mayor, le haces una intervención quirúrgica agresiva, posiblemente tenga más posibilidades de fallecer, digamos, en la intervención. Exacto, exacto. Muy bien, se me explicó. Jocelyn, espectacular. Em, una insuficiencia cardíaca en un paciente, poner un adulto joven, no sé, hay que hacerle un recambio de válvula mitral y se lo hace. En una de 96, sigo con la de 96, obviamente que no la van a tocar, ¿sí? Que no van a, porque es mucho, digamos, es más riesgoso hacer una cirugía a corazón abierto, que siga así por el tiempo que le quede, ¿no? Ese es el pensamiento que hay que tener con el adulto mayor, con el anciano, ¿sí? Digamos, hay que poner en la balanza qué estaría bueno y qué no. Esa era la reflexión que nos faltaba hacer de ayer. Bueno, justo ayer les puse ahí hasta mañana, porque era el power de ayer en realidad. Em, que nos faltaba terminar con lo que es cirugía, ¿sí? Voy a dejar de compartir. ¿Alguien quiere compartir algo? ¿Tiene algún adulto mayor en casa que se tenga que operar o que se vaya a operar o que no lo van a operar? ¿No hay ningún adulto mayor? Les cuento que la población en Argentina aumentó muchísimo los adultos mayores y bajó la natalidad en Argentina un montón. Así que, digamos, el futuro, va a haber mucho trabajo en enfermería en el cuidado de los adultos mayores, sépanlo. Uf, Uy, sí, 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 sí. De Igual es cierta mundial. manera es bueno para nosotros porque va a haber trabajo. Sí, igualmente es mundial, ¿eh? Es mundial que aumentó la calidad, aumentó la edad de mortalidad y bajó la natalidad. Digamos, no hay Son cada vez más nacimientos. longevos.
Exacto, no hay nacimientos, bajó un montón la natalidad en Argentina, y claro, la gente mayor, gracias a la tecnología y a la medicina, obviamente duran más años, y va a haber más gente, anciana. Bueno, nos vemos, si les parece, pues ya se está por cortar, en 10 minutitos, son y 18 y 28. Así nos metemos en el tema de hoy y tomo lista. ¿Les parece? Sí, profe. Bueno, profe. Bueno, qué Dale, lindo que profe. tengo a Entonces, los ¿qué vamos a ver? 40 acá. Me encantó a los 40. ¿Qué, Fernando? ¿Qué vamos a ver? Ahora nos metemos en perioperatoria, la parte más linda, así que te conviene entrar. Somos Los Bueno, veo en no un... nueve, se necesito. le fue uno, ¿Ya se fue uno? dos. Sí, somos 38. Ah, ¿viste? Se van de toque. Bueno, los veo en 10 minutos, dale. Chao, profe. Bueno, Chao, profe. chao.